Qué raro que no traigas la camiseta. Buenas. Yo lo tengo doble. Bien. Bien. Por lo menos me habías quedado trayendo unos cafés y unos churros, ¿Verdad? Es que Guillermina no está nada en estas cosas. El 180. ¿Quién es este? Pasado. Este era lindo. Mira, mira, qué maja. Invitó a Víctor. Joder, Víctor, por eso me he llamado. No, podías te los pagado tú. Pues claro, ¿no? A ver, me he llamado. ¿Qué tal, hola? ¿Que ibas a por café? O sea, Señora presidenta. a ti cuando te digo no sabes. Rodríguez, Alfredo. ¿Tú quieres salir, María del Pilar? María del Pilar, ¿quieres salir? A mí me da igual. Pues siéntate si Va, quieres pero salir. que salga. Era un 6, pero can que salga. Ahí está. Can que Papi salga. tiene que salir. Número 183. 183. Muy bien. A ver, una sonrisita. Bueno, el sonríe completo para allá. Hola. Sonríe completo. A ver. Yo creo que debes buscar, poner la cabeza a la altura del plato de las albóndigas ahí. Pues bueno, yo creo que como siempre, con total normalidad, aunque al principio hubo alguna mesa donde ya había gente esperando, pero bueno, la cosa va tranquila y yo creo que lo más importante de todo es la normalidad, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, a esperar. Se prevé mucha participación. Pues no lo sé, yo espero que sea como siempre, ¿no? Entiendo que no hay la presión de las pasadas elecciones, donde había una serie de componentes ideológicos que hicieron salir a la gente, pero bueno, me imagino que la participación estará entre los de las pasadas elecciones y la del 28 de abril, por ahí andará. Aguado García Sabina. Sí. Que me hizo gracia. Nada, pues pasando un día muy agradable, haremos lo que hacemos siempre en elecciones, pasear por todos los colegios electorales, animar a todo el mundo a que venga a votar, además hace un día precioso, con lo cual pues el paseo es agradable y nada más, trabajando como siempre. ¿Esperas que haya mucha afluencia de votación? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que son dos elecciones muy seguidas y a lo mejor la gente está un poco más cansada que otras veces, pero también me parece que eso, que el día invita. No, que quedamos más. No es que no mal votar. De verdad. Claro. Vale. Vale, gracias a todos. Bueno, segundo. Disculpadme un segundo. Entraba aquí una... sodes máis periodistas que votantes. A ver, a jornada está sendo completamente normal, como ven sendo costumbre no barco. No barco creo, non recordo moitos problemas, casi ningún, durante as eleccións. Polo as mesas que eu teño controlados, que son toda a parte oeste do barco, pois está desarrollando normal e está votando un pouco menos que nas eleccións de fai un mes, das generales. Pero eu creo que co bon tempo que fai se nivelará, máis ou menos. É un domingo moi bonito, a xente pode salir a tomar un café e votar. Como tes pensado pasar a xornada electoral? Como tes pensado pasar a xornada electoral? Eu son interventor, entón estou dando voltas. Estou dando voltas polas mesas para contactar cos meus compañeiros, mirar se hai algún problema, levarlles cafés, estas cousas. Pasar o mellor rato posible e sustituílos cando van a comer. Entonces, nada máis, falando ca xentiña que se quera acercar, animalos a votar. Nada máis. Antes dicías que parece que hai máis, que a xente se está animando igual que nas outras eleccións.
Ao principio parece ser que, volvo a decir, parecía que había menos votación que nas... Pero eu creo que se está animando a xente que se acabará nivelando un poquinho. Creo que vai a votar un poquinho menos, pero igual un 6% menos, polo que estamos comprobando, non? 6, 4, 5. Pilar Sánchez, Feijóo, José Jesús, es usted muy bien. Xa vai uns cuantos anos. Bueno. 02. Sí. Bueno, puede usted votar. Vive debajo de un puente, porque pone malecón. que as fillas na barra da ciencia, un día moi tranquilo, a xente é moi responsable, como debe ser sempre, foi. E a xornada electoral, bueno, por agora é tranquila, pero non sabemos que a xente maior ven despois cara a mediodía e a xente moza ven cara á tarde. Entón, todo está según o que é normal nestes momentos. Previsións, nós non facemos previsións, que de ser capaz de prever o futuro facíamos quinielas. Nós temos ideas, impresións, creemos que nós imos subir un pouco ou bastante. Logo Dios dirá, isto é unha cuestión democrática e cada un fai o que cree conveniente para él. Sin máis, gracias por estar vos aquí e preocuparvos desto.